Buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Qué hermoso es empezar el día adorando y glorificando a nuestro Dios. Aquí siempre se siente una atmósfera divina, porque es la atmósfera que llena a Dios con su presencia. Así que no hay que desaprovechar ningún tiempo que podamos presentarnos delante del Señor en adoración. Buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Que la paz de nuestro Señor y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones también muy especial a todos aquellos que están fuera del país, que aprovechan este tiempo también para conectarse en ese tiempo de adoración a Dios y este tiempo de edificación. Y usted que está aquí en nuestro país, usted también es muy bendecido, porque nuestra tierra es una tierra de gracia, tierra de bendición y tierra de avivamiento. Así que le pido por favor que usted tome este tiempo íntegro para ser edificado conforme a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que comparto con ustedes esta palabra que se titula Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y quizás este título le suene un poco a película. No sé qué tipo de película, pero alguna así como de acción. Pero sabes, de esta manera es que la Biblia llama a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estos tiempos que estamos atravesando. Así que sin más, quisiera que usted leyese conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Puede anotarlo allí si usted está tomando sus notas. Dice de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, sabiéndolo de antemano, guardaos. Y ese guardaos sugiere que hay que estar alerta, que hay que estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, está hablando a la iglesia, no se le olvide, no siendo que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los malvados, los injustos, las personas ruines. Dice, caigáis de vuestra firmeza. No sea que caigáis de vuestra estabilidad, de esa base firme que ustedes tienen. Antes bien, creced en la gracia. Ese creced es imperativo. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quisiera leer unos 2 versículos más para concatenar lo que les acabo de leer. Y dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y 2 de Pedro 1:10, allí en la misma carta de Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y fíjense algo, no sé si usted lo notó, todos estos versículos de alguna manera nos sugieren que hay una posibilidad de que podamos caer de nuestra firmeza. Por eso el apóstol Pedro nos hace esta advertencia. Y el tema central, luego usted lo puede leer cuidadosamente, de 2 de Pedro, es una advertencia acerca de lo que sucedería en los últimos tiempos. Estos tiempos que usted y yo estamos viviendo. Porque si no estamos apercibidos, si no estamos pendientes, si no estamos entendidos en lo que Dios está diciendo a nuestra vida, si no estamos velando, seremos envueltos por todo este acontecer anticrístico sin darnos cuenta. Porque usted y yo hemos visto cómo el engaño de Satanás muchas veces no es descarado, sino que es sutil. De una manera sutil quiere abordar la vida del creyente
para que éste caiga en su engaño. Y sin duda, creo que todos estamos viviendo el último capítulo de la historia de esta humanidad. Como lo dice la Biblia, lo estamos viendo y eso también es de mucho regocijo para cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. Ya que los últimos días comenzaron desde el mismo día que Jesucristo ascendió a los cielos. Porque muchas personas dicen, bueno, desde que yo estoy escuchando que Jesucristo viene y Jesucristo no viene nada. Y aún los mismos cristianos se desesperanzan con esto. Fíjense, estos últimos días, como les dije, comenzaron desde el mismo momento que Jesucristo ascendió al cielo. Y desde ese momento ha iniciado la consumación, por decirlo de alguna manera, de todas las cosas que están en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo debemos estar listos para partir con el Señor en cualquier momento. Amén. Porque Jesucristo, Él viene por segunda vez. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Ahora, estos tiempos en los que estamos viviendo son peligrosos. Peligroso para la iglesia de estos últimos días, usted y yo, como los llamó el apóstol Pablo en 2 a Timoteo, luego usted lo lee con calma también. Que así como Pedro en su carta describe cómo van a ser estos días o cómo lo estamos viendo, ellos lo describieron tal cual, también Pablo lo hizo. Y el apóstol Pedro habló acerca de los falsos maestros. Habló también acerca de los burladores que se levantarían en estos tiempos, que están levantados en estos tiempos, con el propósito de que la iglesia pueda estar preparada. Nos habló de eso. ¿Para qué? Para contrarrestar la influencia de las falsas doctrinas. Por eso no podemos dejar de leer la palabra de Dios. Porque allí, así como Pablo, el apóstol Pedro también nos habla acerca de algunas cosas que van a suceder en estos últimos tiempos, para que nosotros podamos estar entendidos, como les dije, para contrarrestar la influencia de las falsas doctrinas que se infiltran en la iglesia. ¿Y cómo podemos hacer nosotros esto? Permanecer firmes y estar alerta, poniendo énfasis en la palabra de Dios. Y también en esa certeza que debemos tener del cumplimiento de las promesas divinas, que entre otras es que Jesús vendrá por segunda vez. Como les decía, es innegable que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué nos los dice? Si miramos a nuestro alrededor, hoy más que nunca, que podemos ver de manera más global a través de las redes, a través de la información que está allí en nuestra mano por un teléfono, por una tablet, una computadora. Podemos ver el predominio de las enseñanzas falsas, del sincretismo que aún están envueltos muchas iglesias, como lo deja ver en 2 Timoteo 3 y 2 de Pedro 2. Que podemos ver también la corrupción general de la sociedad. Todo esto nos está diciendo que estamos en los últimos tiempos. Y ninguna sociedad, ninguna, está escapando de esa corrupción generalizada. No solamente en el ámbito financiero, sino en el ámbito familiar, en el ámbito moral, en todos los sectores de la sociedad. ¿Qué otra cosa nos permite ver que estamos en los últimos tiempos? La apostasía. Como ellos hablaron, venidera, pero que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Por eso los apóstoles Pedro y Pablo nos dejaron de manera clara qué eran los sucesos que acontecerían previos a la venida de Jesucristo. Y yo les voy a nombrar algunos que están aquí en la palabra de Dios, como les dije en 2 Timoteo 3. Puede verlo allí y en 2 de Pedro 2, lea toda la carta completa. Dice la palabra de Dios que vendrán hombres malos, no solamente engañados, sino también para engañar a otros.
Porque el que está engañado cree que camina en la verdad. Y según ese engaño también lo enseña a otros. Nos habla la palabra de Dios. Cómo la gente no tolerará la sana doctrina. Esa sana doctrina que muchas veces ofende la mente de muchas personas. Es ofendible para muchas personas. Y por eso se levantarán maestros que le dirán a las personas lo que quieren escuchar, apartándolos de la verdad. Personas que vendrán con lisonjería a hablar a otras personas, a decirle lo que ellos quieren escuchar. Y dice la palabra de Dios que a consecuencia de esto, muchos dejarán el camino de la justicia para volverse atrás, al engaño, al error de donde un día salieron. Y deja ver también la palabra de Dios, escuche bien, porque nosotros debemos entender estas señales. Debemos entender estos signos de nuestra sociedad que están en estos tiempos, que nos permiten ver que estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo, como lo dijo el apóstol Pablo, tiempos peligrosos. Y dice que muchos seguirán a los falsos maestros, que introducirán, y está hablando de la iglesia, que introducirán herejías destructivas al extremo de que negarán al Señor. Y otros quizás no prestarán su oído a esto, pero otros seguirán prácticas vergonzosas. Y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Se difamará el camino del evangelio. Y sabes, estos falsos maestros, movidos por su avaricia, explotarán también a los creyentes con palabras engañosas para sacar beneficios de ellos. ¿Acaso no es lo que estamos viendo en estos tiempos? Como lamentablemente vemos ministros y pastores, ¿sabes? Hablando de una manera tan lisonjera como les decía anteriormente, para hallar favor ante las personas. Y así que estas personas de alguna manera tengan algún tipo de retribución hacia ellos. Hablando palabras que ellos quieren escuchar, pero que no están consonas a lo que Dios está diciendo para estos tiempos también. La Biblia nos deja ver también en 2 Timoteo 3 cómo será el carácter de los hombres en los postreros días. Y allí dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Que son tiempos peligrosos, tiempos que pueden causar daño, tiempos que son riesgosos, turbulentos, tiempos que son violentos. Yo no voy a ahondar en esto, porque creo que lo vemos a diario en nuestro contexto, en nuestra sociedad, país y en las naciones. Dice que la gente estará llena de egoísmo, amadores de sí mismos. Serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles. Dice sin afecto natural. Que pueden ver la necesidad de una persona, aún de alguien que esté muriendo a su lado. Y no es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque son insensibles, sin afecto natural. Son implacables, calumniadores, libertinos, intransigentes, que quiere decir intemperantes. Y sigue diciendo, porque la lista es larga, es el carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos. Dice que serán despiadados, enemigos de todo lo bueno. Y serán tan enemigos de todo lo bueno que arremeterán en contra de aquellos que deciden hacer lo bueno. ¿No es eso lo que estamos viendo? ¿Cuántas veces nosotros publicamos algo acerca de la palabra de Dios y una enseñanza? Y muchas personas reciben críticas, reciben todo tipo de atropello. Pero sabes, cuando se exalta el pecado, entonces pareciera que todo el mundo hace una ovación. Porque el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo, pero entre nosotros no debe ser así. Y sigue hablando del carácter de los hombres, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, infatuados, es decir, envanecidos, llevados por una pasión irracional a tal punto, ¿sabes?
que ven normal que un hombre de 50, 60, 70 años tenga relaciones con un bebé o con una menor de edad, un menor de edad. Fíjese hasta dónde ha llegado la maldad en la mente del hombre. Y es lo que se está moviendo en estos tiempos. Y muchas personas empiezan a mirarlo como normal, porque es parte de la sociedad, del desarrollo de los pueblos, de la cultura. No. Y sigue diciendo, amigos, más de los deseos que de Dios. Aparentan ser piadosos. Está hablando de cristianos. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y dice, con esos ni te metas, con esos ni te juntes. Y sigue diciendo, porque fíjese, pareciera que son unas cartas tan pequeñitas, tan corticas, pero hablan tanto acerca de estos últimos tiempos, que nosotros debemos poner nuestra atención acerca de lo que Dios está hablando para este tiempo, porque Dios habla siempre. Pero debemos estar atentos de lo que Dios está diciendo para este tiempo. Y sigue diciendo que ellos desprecian la autoridad del Señor. Porque son atrevidos, son arrogantes, que no tienen reparo ni siquiera en insultar los seres celestiales. Ni levantar ninguna palabra de maldición en contra de Dios. Se guían por sus instintos, entregándose a las pasiones de cada día. Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límites, porque el mundo enseña que si hay algo que deseas y el cuerpo te lo pide, tienes que dárselo. Es lo que enseña el mundo. Por eso se entregan a las pasiones cada día. Y dice la palabra que son manchas y suciedad, que gozan de placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. ¿Qué quiere decir eso? Que en las mismas congregaciones y la iglesia puede haber personas con este carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice que tienen ojos llenos de adulterio y se complacen al pecar. Y sabes, y esto es un punto bien importante que usted y yo debemos tomar en cuenta. Habla acerca de también, seducen a las personas inconstantes. Estas personas vienen a envolver, a seducir a las personas inconstantes con un fin, con un provecho. ¿Por qué? Porque esas personas inconstantes que se hallan dentro de las iglesias carecen de firmeza. ¿Por qué? Todavía no han empezado a profundizar en la verdad de Dios. Y todavía obviamente no saben diferenciar entre el engaño y la verdad. Son las personas más vulnerables para el engaño. Con esto no quiero decir que usted y yo no lo seamos. Por eso el apóstol Pablo dice, mire que el que piense estar firme, que no caiga. Y creo que es algo que debemos recordarnos todos los días. Dice que pronuncian discursos arrogantes, lo deja ver la palabra de Dios. Y con sus palabras seducen a aquellos que empezaron a apartarse del error, pero que ahora son envueltos con ellos, con sus palabrerías, con su seducción. Y dice la palabra de Dios allí en Pedro, que les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de aquello que los ha dominado. Es el carácter de los hombres en los postreros días. Son aquellos que se habían apartado de la contaminación del mundo. Son aquellos creyentes que un día decidieron apartarse del mundo para seguir a Jesucristo, para caminar en la verdad. Pero ahora son vencidos por la contaminación, por el pecado del mundo, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y como dice allí mismo en 2 de Pedro 2:10, 22, que a estas personas le ha acontecido, como ciertamente dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Todo esto y mucho más es parte de lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos. Lo que fue escrito por estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El peligro de estos tiempos no solamente son los virus, no solamente son las
pandemias, la recesión, las debacles financieras o muchas otras cosas más, sino la depravación del hombre, la oposición que estamos viviendo. Entonces, en base a ese conocimiento que de antemano se nos ha dicho, debemos estar en guardia, debemos estar velando, debemos estar firmes para no ser arrastrados por el error de los hombres libertinos y complacientes. Porque sin darnos cuenta, como les dije, estaremos quizás aprobando cosas que el Señor ha reprobado desde el principio. Porque fíjense, así como hay hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes que ponen todo su empeño en enseñar a otros la verdad de Dios, ponen todo su empeño en llevar a otro a través de la verdad de Dios a que caminen en libertad, en sanidad de su corazón, de su alma. También hay personas dirigidas por Satanás que están bajo la cobertura de este mundo, de esta paternidad que es Satanás, que ponen también su empeño, todo su esfuerzo para distorsionar la palabra de Dios. Y lamentablemente, ¿de dónde salen la mayoría de estas personas? De las iglesias. Y luego ustedes los ven contendiendo, sacando a la gente de las congregaciones para enseñar su verdad relativa. La Biblia dice que ellos tendrán su pago. Pero sabes, el problema es la distorsión que ellos causan en las vidas y en las personas. Porque pareciera que mientras muchos piensan cómo hacerse famoso, cómo hacerse un nombre quizás en el mundo, y relegan la enseñanza de la palabra de Dios porque resulta ofensiva para muchas personas, porque pareciera que no encaja con los estándares modernos de estos tiempos, mientras otros relegan la palabra de Dios. Los falsos maestros hablan abiertamente de manera descarada, sin ningún reparo, y seducen a muchas personas. Eso usted y yo lo hemos visto, y usted puede ver cómo tiene muchos seguidores. No vayamos muy lejos. Usted puede entrar en alguna página de internet y pudiera ver cosas abominables, que son repudiables aún para un mismo sector de la sociedad que no conoce al Señor. Cosas abominables que hacen con los niños, con las mujeres, la trata de blancas, con los mismos animales. Y sabes, tienen miles y miles de seguidores que aprueban sus acciones. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos en este momento, iglesia. Es el final de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y si hay algo en lo que Satanás es experto, es en torcer las escrituras. Lo vemos desde el inicio, para que el hombre libertino entonces actúe de manera justificada y piense que lo malo es lo bueno, que lo incorrecto es lo correcto. Lamentablemente, muchos se han apartado sus oídos de la verdad para volverse a las fábulas, como dice allí en 2 Timoteo 4:3. Luego usted lo lee completamente. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, como lo dice el mismo Pedro en el versículo inicial, en el versículo 18, si no conocemos la palabra de Dios, no podremos estar firmes y estaremos expuestos al engaño, a la seducción espiritual del engaño, que muchas veces es sutil y, ¿sabes?, es atractivo. Las escrituras pueden ser torcidas por muchos. Las escrituras pueden ser distorsionadas. Y solo porque alguien cite la Biblia no quiere decir que está en la verdad. O porque alguien hable acerca de un versículo no quiere decir que esa persona esté en lo correcto. Yo creo que usted y yo debemos ser como los hermanos de Berea. No sé si ha leído, lea, es interesante ese episodio. Allí en Hechos 17:11. ¿Sabes? Los hermanos de Berea, ellos empezaron a estudiar las escrituras para ver si lo que los apóstoles, los discípulos le estaban enseñando era lo correcto.
Usted y yo debemos ser diligentes en aprender la palabra del Señor. Ella es la verdad absoluta que permite que nosotros podamos distinguir la mentira por muy sutil y moderna que sea. En 2 Timoteo 3:1, Pablo piensa, usted lo ve allí, en la maldad de los hombres. Pero hace un contraste entre la maldad de los hombres y la timidez de Timoteo en medio de la oposición que él estaba viviendo, que era fuerte, muy fuerte, como la oposición que usted y yo estamos librando ahora. Porque pareciera que hay términos que ya no se pueden decir, porque es ofensivo o excluyente para otras personas. Pero fíjense, en 2 Timoteo 4:2, Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Timoteo, no dejes de predicar la palabra. Iglesia, no dejemos de predicar la palabra. Dice, persiste en hacerlo. A tiempo, afuera de tiempo, sea oportuno o no sea oportuno, sea ofendible para otros o no, predica la palabra. Y sigue diciendo, corrige. Porque ¿cómo va a saber la persona que está en el error si no hay alguien que se lo haga ver? Por eso el Señor necesita levantar los Natanes en estos tiempos. Que estén dispuestos aún a confrontarnos, que nos corrijan, que nos hagan ver el error. Hombres y mujeres que tienen conocimiento acerca de la palabra de Dios porque han caminado en la verdad. Dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Más que nunca debemos enseñar la palabra de Dios. Obviamente, ¿sabes? Hay literaturas muy buenas, hay libros muy buenos, hay información que podemos encontrar en internet por todas partes muy buena para nosotros, que nos da conocimiento también, nos da conocimiento acerca de Dios. Pero no debemos reemplazar las escrituras. No debemos reemplazar por nada la palabra de Dios. Por eso en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted quiere que Dios le hable? Aquí está. Dios le va a hablar clarito y sin ambigüedades. Porque si hay algo que Dios hace es hablar claro. Él no deja las cosas confusas para que nosotros le demos interpretaciones libres, sino que Él va al punto, a la esencia de todas las cosas, para que veamos nuestra condición, para que veamos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y el camino donde debemos conducirnos. Tenemos también la palabra profética más segura, por eso la palabra es verdad, a la cual hacéis bien estar atentos, en guardia, con mucha atención. Dice, como una antorcha. En aquel tiempo eran antorchas, pero ahorita como un gran bombillo, un reflector. Estar atentos como un reflector que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque cuando está la palabra en nuestros corazones, ninguna tiniebla puede hallar asidero. Porque la palabra de Dios, ella es luz y ella se mete hasta lo más profundo de nuestro ser. En cada rincón de nuestra vida, ella va a alumbrar y a disipar toda tiniebla. Gloria al nombre de nuestro Señor. Así que debemos mantenernos firmes en guardia para no perder la base de nuestra firmeza. Debemos estar pendientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y la manera para estar firmes es crecer y avanzar. Por eso es que muchas personas que empiezan falsos maestros y aún toda clase de hombres o mujeres que se levantan con las escrituras distorsionadas, aún falsos profetas, ¿dónde van ellos? Muchas veces a los más vulnerables, aquellos que todavía no tienen firmeza, aquellos que solamente quieren escuchar lo que a ellos les agrada. Y fíjese, este tipo de personas sabe dónde llegar, qué palabras utilizar. Y entonces piensa la persona, ay, qué discernimiento tan grande tiene. Me dijo todo lo que yo estaba pasando o sucediendo. Y la gente se va en pos de todas estas cosas. Por eso debemos ahondar en la palabra de Dios. Ella es la profecía más certera.
Y para poder progresar debemos protegernos del error todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo nos protegemos del error? A través del conocimiento de Jesucristo. A través del conocimiento de la persona de Jesucristo. Si nos mantenemos en guardia, no perderemos nuestra firmeza. Si nosotros nos mantenemos atentos como atalayas, estaremos firmes aun cuando recibamos algunos tambaleos por las circunstancias y por los tiempos que estamos viviendo. Y sabes, esa firmeza en la palabra de Dios evitará que nosotros seamos engañados y que podamos seguir creciendo en gracia. Por otra parte, iglesia, para nosotros no debe ser una sorpresa de que la gente se burle. Usted no tiene que sorprenderse de eso. Que las personas se burlen de nosotros, que hasta cuándo van a decir que Cristo viene, que Cristo esto, que Cristo lo otro, que Cristo hace tal cosa y no vemos nada. Para nosotros no debe ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque los burladores no solo tienen problemas con la palabra de Dios. Ellos tienen problemas con la palabra de Dios, pero también tienen problemas de moral. Por eso se burlan, por eso rechazan el señorío de Jesucristo, porque quieren vivir a su manera. Y preguntan, como dice Pedro, ¿en dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Para cuándo es que Cristo va a venir? Y como quizás no han visto un juicio extendido o globalizado, porque, vemos esta pandemia y pensamos que esto es lo más grande. No, van a suceder cosas mayores. Pero como las personas no han visto un juicio extendido, creen que no habrá uno. Creen que ese día no va a llegar. Porque la manera como nosotros vemos el tiempo no es el mismo como lo ve Dios. Él ve el tiempo distinto. Para Él un día es como 1000 años. Lo dijo Pedro también. Y 1000 años es como un día. Pero dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa. Y Dios mantendrá su promesa. Y lo hará sin retraso. Quizás para usted y para mí es retraso, pero no para Él. Para Él va a ser en el tiempo oportuno. Por eso, a su tiempo, cualquier retraso según nuestra perspectiva de tiempo, ¿sabe? Es dado por su paciencia para que el hombre se arrepienta. Y para que aún usted y yo como iglesia nos alineemos en Él, en su propósito y en la verdad. Y en medio de esta espera hay un propósito compasivo de parte de Dios, para que el hombre no se pierda. Pero dice la palabra de Dios que como ladrón vendrá en el tiempo que sorprenderá a muchos. Cuando quizás nadie lo espere, Él vendrá. Y la gente niega la venida de Jesucristo para vivir a su manera. Y pareciera que la iglesia también ha dejado de hablar acerca de la venida de Jesucristo. No estamos entendiendo los tiempos. Yo creo que si entendiéramos los tiempos, estuviéramos hablando más acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús reprendió a los religiosos de esos tiempos, porque no podían ver el significado de los tiempos. Lo vemos allí en Mateo 16. Y así, lamentablemente, hay muchos cristianos que no están entendidos en los tiempos del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo volverá. Y yo digo un amén. Pero hemos dejado de anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien triste, bien triste. Los falsos profetas y maestros hablan solamente de prosperidad. ¿Dónde está el mensaje que se hablaba el año pasado? El antes pasado. Que Dios te iba a dar esto, que Dios te iba a dar lo otro, que Dios te iba a prosperar, que este iba a ser el gran año para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque muchos maestros falsos y aún profetas que hablan desde su corazón, que dicen Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Hablan lo que la gente quiere escuchar. Por eso hablan solamente de prosperidad
y de amor. No que Dios no sea un Dios de amor, pero solamente le hablan a la gente acerca de eso y obvian lo que es el juicio venidero, lo que ha de acontecer. Y pareciera que crean un Dios según su imagen, un Dios según el Dios que las personas quieren y necesitan. Y sabe, y usan la Biblia. Usan la Biblia. Usted puede ver que usan la Biblia y la recitan, pero no son leales a ella. ¿Por qué? Porque son humanistas. Y lamentablemente el humanismo se ha metido también en las iglesias como una corriente, donde el hombre, el cristiano, está poniendo su vida en su ser, obviando a Dios. Donde el hombre dice, tú te puedes autoayudar en muchas cosas. Obviamente hay cosas que nosotros aprendemos y nos sirven para vivir en medio de este mundo y de las circunstancias. Pero sabes, el hombre carece de todo que solamente puede suplir Dios. Si un predicador no confronta el pecado, no está predicando la palabra de Dios. Por eso les decía al principio que quizás Timoteo se estaba retrayendo de la enseñanza, porque quizás su mensaje era ofensivo para la élite de aquel tiempo, para las personas, la sociedad que estaba en pleno auge de lo que era el helenismo, la filosofía, el conocimiento de tantas cosas. Y nosotros podemos ver que la sociedad contemporánea en general, esta donde estamos, ha abandonado al Dios vivo y verdadero. Lo ha estado sacando de todas partes para su propia destrucción. Y eso lo podemos ver de manera obvia, cómo está la condición moral de muchas personas, para quienes muchos la única limitación son sus circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente están limitados en hacer mayores cosas que rompen la moral porque las circunstancias no lo ayudan. Pero no porque tengan temor a Dios, no porque tengan respeto hacia las personas o hacia la palabra de Dios, sino por las limitaciones que tienen. Esta tendencia está incluso a partir de la niñez. Los vemos en los niños. Ya no quiero ser varón, ya no quiero ser hembra. Y ellos, como empiezan a tomar sus propias decisiones sin dirección, lo podemos también ver en la adolescencia. Y si las circunstancias les favorecen, entonces las personas van con desenfreno a su propia destrucción, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Las personas que hacen lo malo pareciera que son los héroes de estos tiempos. Mientras más hagas cosas terribles, más seguidores tienes. Mientras hagas más abominaciones, rompas las leyes y los principios morales, tienes más personas que te sigan, que te dan like, más personas que te admiran. Por eso, muchas personas que hacen lo malo son los héroes de nuestra cultura. ¿Y cuál es el mensaje que transmite el hombre en estos últimos tiempos? En estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, que se introducen en la iglesia sin darnos cuenta. ¿Cuál es el mensaje? Que usted puede hacer sus propias reglas. Que ellos pueden hacer sus propias reglas. Que no tienen que rendirles cuentas a nadie y mucho menos a Dios. Que usted, solamente usted y más nadie es el que importa, porque usted es el centro de todas las cosas y el universo tiene que ir a favor suyo. Él gira alrededor de usted. Es este pensamiento egocéntrico, narcisista, que se ha arraigado en nuestra cultura. Pero sabes, la falsa doctrina y estas tendencias anticrísticas, amorales, la falsa doctrina no pueden prevalecer por mucho tiempo, escuche, en donde la palabra de Dios es leída y estudiada. Así que no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Obviamente ahorita, por ahora, no nos podemos congregar aquí, pero eso no puede limitar de que usted, ¿sabes?, lea, estudie la palabra de Dios. Algunas personas me dicen, pastora, yo no escucho la prédica porque no tengo saldo, no tengo megas, pero sí tienes mega para meterte a ver otras cosas.
Entonces luego uno le ve los likes en las publicaciones. No tenías megas para escuchar una prédica, pero sí para meterte a chismosear la vida de alguien que no es de ejemplo para nadie. Debemos ser diligentes para que no seamos movidos de nuestra firmeza. Por eso Pedro nos deja ver que crezcamos. ¿Con qué propósito? De que seamos creyentes fuertes y firmes. Creyentes fuertes y firmes es lo que este mundo necesita para traer los cambios, para establecer el reino. No personas como ellos iguales, y no estoy diciendo esto despectivamente, no, sino personas, no solamente, como les digo, que marquen la diferencia, sino que hagan el mundo diferente. Personas con conciencia de destino, firmes en sus convicciones, firmes en la palabra de Dios, aun cuando haya personas que te rechacen, personas a los cuales tu mensaje les resulte ofensivo. Porque si queremos ser creyentes sólidos y maduros, necesitamos creer o conocer, lo que creemos. Usted y yo necesitamos conocer lo que creemos, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos librarnos del error de los inicuos, de los últimos tiempos? Creciendo en gracia cada día, como lo dice allí en el versículo 18. Y usted y yo sabemos, obviamente, que la gracia no es una actividad humana, pero obedecer sí, es una actividad humana. Y eso podemos hacer, porque cuando entendemos la gracia de Dios en nuestra vida que nos alcanzó, eso nos lleva a que esa gracia también pueda ser llevada a otras personas. Y sabes, usted y yo tenemos el poder para obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos esta palabra, que es la que nos hace distinguir el error de este mundo, por muy camuflajeado que esté, por muy disfrazado que esté. Así que estemos firmes en el Señor siempre. Un día todo esto que vemos no estará. Y todo este nuevo orden mundial que se está estableciendo será deshecho. Pero mientras tanto, usted y yo debemos seguir predicando la palabra del Señor. Usted y yo debemos velar. Debemos entender que estamos en los últimos tiempos. Y que cada día debemos ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios. En intimidad con Dios para poder permanecer firmes. Firmes en la fe. Firmes en el llamado, firmes en aquel que nos llamó según la vocación que tenemos cada uno de nosotros. No importa si los demás no te acompañan, si te dicen que tú eres minoría, pero sabes, en la minoría hay poder de Dios para salvación. Así que te bendigo y te animo para que te levantes, nos levantemos cada día en el nombre de Cristo Jesús y que la maldad circundante, sabes, no enfríe nuestro amor, sino que por el contrario nos motive, sabes, a llevar el evangelio a los muchos que lo necesitan y que creen en nosotros una expectación. ¿Por qué? Porque es señal de que un momento a otro el Señor viene por nosotros. Y Dios permita que estemos listos para irnos con Él. El Señor bendiga tu vida. Su palabra está más que bendecida y animémonos unos a otros en Él. Así que si usted todavía no ha hecho su oración para salvación, para recibir a Jesucristo en su corazón, o usted necesita reconciliar su vida con el Señor, porque quizás ha estado tibio, ha estado frío, quizás usted ha sido removido de la firmeza en la cual usted estaba y ha vuelto a los errores que un día dejó. Yo le animo también a que haga esta oración en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia para pedirte que perdones todos mis pecados, todas mis faltas. Todo este tiempo que permanecí independiente de ti. Perdóname, Señor, porque de una manera sutil, progresiva, me fui apartando de la fe, de la convicción de tu palabra. Y empecé a creer a fábulas. Empecé a creer en información que no procede de ti. Perdóname, Señor, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y recibo tu palabra como una autoridad legítima. Y recibo el señorío de tu vida en mi vida. En el nombre de Jesús. Hoy tu nombre queda escrito en el libro de la vida.
Hoy has pasado de muerte a vida. Hoy el Espíritu Santo viene sobre ti y ha dado vida a tu espíritu. Por eso hoy puedes tener y experimentar el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el único que da la vida. Y si tú hoy decides caminar con el Señor firme, tú que una vez le recibiste, es el momento también de decirle: Señor, estaba desviado, pero hoy vuelvo a ti. Hoy retorno a tu verdad. Hoy retorno al camino verdadero que es tu palabra. Hoy me afirmo en ti, Señor, como la roca inamovible en mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Y espero en el Señor que esta palabra haya edificado tu vida y que de ahora en adelante nosotros determinemos buscar ese conocimiento de Dios, crecer en gracia cada día para que seamos afirmados en Dios. Cerrar nuestros oídos, sabes, a toda corriente anticrística. Y si no podemos cerrar nuestros oídos, que el Señor a través de su palabra nos haga distinguir la verdad del error, en el nombre de Jesucristo. Y recuerde, usted puede ver nuestras prédicas por YouTube, nuestro canal. Usted puede allí suscribirse para que le llegue su notificación, darle allí a la campanita. Puede dejar también sus comentarios, que son de suma importancia para nosotros, y puede darle también un like. Si le gustó la publicación, es la palabra de Dios que exponemos. Así que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Y les mando saludos a todos los que están dentro y fuera del país, en las diferentes naciones, que se conectan cada jueves en el espacio Viviendo de la Mejor Manera, y en este espacio dominical donde adoramos y predicamos la palabra del Señor. También queremos extender nuestras felicitaciones a Daniel Mangles, que está con nosotros. Ven, Danielito. Está de cumple. Mírenlo. Él es uno de los tantos que están detrás de esas cámaras, así como los otros chicos. De verdad que son una bendición y permite que en medio a veces de tantas restricciones que tenemos con las conexiones, este tiempo sea efectivo. Así que bendecimos la vida de Daniel con mucha sabiduría de parte de Dios, conocimiento. Sabemos que aunque no lo esperemos, cuando lo servimos al Señor hay retribución del cielo. Y Él ha dedicado su vida para el Señor y Él es un ejemplo de muchos, aún cuando es jovencito. Porque podemos decir como Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en conducta, en fe y en pureza, cada uno de los creyentes que tanto lo necesitamos. Así que bendecimos tu vida y bueno, bendiciones para todos, y que la paz y la comunión del Señor sea con cada uno de ustedes.